Gloria al Señor. Ya estamos aquí. Buenas noches. ¿Cómo están mis fieles hermanos y hermanas en la fe? Estamos para saludar al pueblo del Señor y para bendecirlos. Una vez más, gracias a Dios por la vida de todos ustedes, fieles amigos, amigas. Ay, Señor, corremos de un lado para otro. Estoy un poquito agotada, pero aquí estamos para abrazarlos y para decirle al Dios del universo, gracias Padre por darnos esta enorme bendición de poder estar con todos ustedes, fieles hermanos, mis amigos, mis migrantes y todos los que están siempre buscando y conectándose con la reflexión, la meditación de la palabra de Dios. Les doy la bienvenida también a los que estamos aquí. Así es que gracias al Señor por darnos esta gran bendición. Su palabra es vida y nada más grande y maravilloso que estudiar, leer, meditar en su palabra. Adoramos a Dios, amamos a Dios. Somos sus siervas, somos sus mensajeros. Y para nosotros, para mí es un honor, es una honra que Dios me concede ser predicadora de la bendita y santa palabra del Señor. Así es que de verdad que es una honra para mí, es una honra muy grande y es una bendición. Así es que no quiero perderme esta bendición. Se me hizo un poco complicado todo, aún el trasladarme hasta acá, pero gracias a Dios lo logramos, estoy aquí y contenta, muy contenta a pesar de todas las situaciones que se puedan presentar en el camino. Así es que en medio de los acontecimientos mundiales, en medio de las cosas que se comienzan, se están viendo lo que está sucediendo, yo estoy convencida que viene y se va vamos a ver pronto un nuevo orden mundial. Creo que, creo también que se prepara el escenario para acontecimientos que tienen que suceder y que están escritos en la Biblia, en la palabra de Dios. Así es que de verdad tienen que suceder y van a suceder. Entonces creo que hay algo que se está preparando, se está haciendo. Nadie lo puede impedir porque ya ahí entra la voluntad y los designios del Dios omnipotente que ha creado los cielos, que ha creado la tierra y todo lo que en ellos hay. Les hemos enseñado, lo hemos hablado y lo diremos. Dios va a juzgar toda práctica pecaminosa. Si el ser humano no se arrepiente, si el ser humano no hace conciencia, no reflexiona, no medita y no se vuelve al Dios de todo poder, al Dios de todo saber, de verdad que vendrán consecuencias muy dolorosas, muy tristes. Van a venir situaciones que ni siquiera el ser humano se imagina lo que viene. Así es que lo mejor es acercarnos a Dios. Si usted no lo ha hecho, buen amigo, buena amiga, es la hora de acercarnos al todopoderoso Dios. Mire que es que Dios es tan bueno. Yo de la única manera que alcanzo a entender que el ser humano le cueste acercarse a Dios, venir y coger su palabra, es porque Él no habita en sus corazones, no está en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque yo también estuve un día sin Dios y ciertamente para mí la palabra de Dios no me interesaba, no me importaba. Pero qué precioso es cuando ya tú decides, tomas esa determinación, esa decisión de volverte a Dios, de arrepentirte. No es algo que uno lo hace voluntariamente, porque por la naturaleza que tenemos de pecado, esa naturaleza pecaminosa, somos inclinados hacia lo malo, a los deleites carnales. Pero cuando Dios viene, y como dice el libro de Romanos, capítulo, eso ni siquiera fui por el libro de Romanos meditando en esta palabra, pero en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el Señor nos deja muy claro. Dice: en el capítulo 2
la epístola de Romanos. Ya está abierta las Sagradas Escrituras y ya estamos en la meditación de la palabra de Dios. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a abrir el entendimiento, a disponer el corazón para que Dios nos hable. Dios habla hoy, Dios habla mañana, Dios habla más tarde, Dios habla en todo tiempo. Eso también lo dice el libro de Job. Dice que Dios habla al hombre de muchas maneras. Le habla por sueños, le habla por visiones o le puede hablar audiblemente. ¿Y por qué Dios habla de muchas maneras? Porque Dios está vivo, mi amiga, mi amigo. Eso es lo hermoso, que predicamos a un Dios vivo, el Dios viviente que necesita ser conocido y reconocido por el mundo entero, por todos los habitantes de la tierra. No tiene que ser solo un remanente, como dijo Cristo, mi manada pequeña. Tiene que ser toda la humanidad quienes reconozcamos que hay un Dios todopoderoso. En el libro de la epístola de Romanos capítulo 2, cuando el Señor nos ha hablado, eres inexcusable, oh hombre, tú, como decía el Señor, no has entendido que las cosas visibles de Dios son a través de su creación. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas, dice, por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice el capítulo 1. Entonces luego da la lista de todos los pecados que el ser humano está cometiendo, de muchos pecados, porque tal vez no están ni todos aquí. Dice, por lo cual eres inexcusable. Dice, porque tú cambiaste la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Bueno, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, dice su palabra, dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dios mismo lo suelta al ser humano que no quiere, que para nada quiere oír la voz de Dios, no quiere enderezar sus caminos, no quiere arrepentirse, lo entrega a sus propias concupiscencias, a sus propios apetitos, deseos, pasiones. Entonces, luego dice, estoy leyendo en el 1 un momento para ir al capítulo 2, dice, por lo cual dice, Dios te entrega y de manera que deshonraste tu propio cuerpo, ya que cambiaste la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así está escrito, como lo he leído. Ese es el capítulo 25 el capítulo 1 del versículo 25. ¿Qué dice el 25? Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Quién cambió la verdad de Dios? El ser humano. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué pasó con el hombre? Con el ser humano le gustó más la mentira que la verdad de Dios. Y eso fue tan claro con el mismo Señor Jesucristo cuando les hablaba la verdad. En vez de aceptar la verdad, lo repudiaban. Sus dientes crujían de coraje. No porque les hablaba una mentira, les estaba hablando la verdad. Recuerda la última meditación del rey. No, era el rey Acab, creo que era. Asa. No era el rey Asa. Era el esposo de Jezabel. Acab era el esposo que fue a la guerra con Josafat. El rey, el uno era rey de Judá y el otro era rey de Israel. ¿Y qué pasó con estos dos reyes? Miren, estaban confundidos. ¿Qué pasó con los dos reyes? Entonces lo invita a la guerra Acab, lo invita a Josafat, le dice, vamos, acompáñame a la guerra. Venían los enemigos contra el rey Acab y viene Josafat y dice, pero no hay profeta de Dios aquí que consultemos. Trajo 400 profetas de los Baales y profetizaban bien, vaya a la guerra que el enemigo va a ser entregado en su mano. Bueno, hasta que Josafat no lo creyó mucho a los profetas que estaban profetizando, esos 400 profetas. Entonces, y profeta de Dios no hay para que nos profetice, para que nos diga verdaderamente, debemos de ir a la guerra. Y vino Micaía, creo, Micaía, el profeta de Dios, y profetizó.
Primero trataron el mensajero que fue enviado por el rey Acad, porque ¿qué le dijo Acad a Josafat? Le dijo, hay un profeta, pero ¿sabes una cosa? Ese solo me profetiza mal, nunca me profetiza bien. Queda ese profeta todavía, pero nunca me profetiza bien. Y le dijo el rey Josafat, no diga así, mi señor el rey. Entonces lo hacen venir a Micaía y el profeta le habló, aunque el mensajero trató de convencerlo. Le dijo, habla bien, todos los profetas le profetizan bien al rey Acad y al rey Josafat, háblale tú también bien. Lo que Dios me diga, dijo el profeta de Dios, lo que mi Dios me diga, eso les hablaré. Y Dios dio la palabra era que moriría el rey Acad. Y así fue, ni disfrazado pudo verdaderamente librarse del justo juicio del Dios viviente, porque es Dios el que determina cuándo ya nos vamos de la tierra, cuándo decimos chao, bye, me voy. Solo Dios, porque Él es el dueño de la vida. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos ha creado, como dice David, en el vientre de mi madre me formaste, dice el rey David. A tú me formaste, mi embrión lo vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que tú luego formaste. David sabía que Dios es el que nos ha formado, nos ha creado en el vientre de nuestra madre y es el autor, el que nos ha dado la vida. Entonces mire, podemos conocer el día de nuestro nacimiento, pero el día que partimos, el día que morimos, no lo sabe nadie, solo Dios, solamente Dios. Y Dios sabía que el rey Acad iba a morir, ya era su designio, su voluntad soberana esa. Y no lo que profetizaban los 400 hombres profetas, no era verdad. Pero ¿qué pasaba con el rey Acad? Él quería escucharlos a ellos. Por eso los trajo a los 400. No lo invitó a Micaías porque en la profundidad, pienso yo, de su corazón, él sabía que le iba a hablar la verdad. Y fue tan cierto que murió el rey ese día. No fue como profetizaban, vaya, que el enemigo va a ser entregado en su mano, usted va a regresar en gloria, en victoria. No, regresó, él volvió, pero vino muerto. En el atardecer, en la batalla fue muy recia, se arreció todo, fue muy fuerte. ¿Y sabe lo que pasó? Murió, no pudo salir de la batalla, ahí estaba de pie desangrándose, al final se murió en su carro. Lo trajeron ya muerto al rey Acad. Las palabras de Dios se van a cumplir. Los profetas, los hijos de Dios, tenemos que hablar, aunque no le agrade al mundo, aunque no le guste a las personas que están sin Dios, no les agrada la palabra de Dios, no les gusta que alabemos a Dios, no les agrada que nosotros proclamemos su palabra. Por eso dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo que predicamos aquí y lo que los santos predicadores del Señor en este tiempo están hablando, están predicando, es la verdad de Dios. Si son verdaderos siervos de Dios. Dice, ya que cambiaron, ustedes prefirieron la mentira antes que la verdad. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes no quisieron honrarme a mí, o no quisieron honrar a Dios, dice el apóstol Pablo, que es el autor de esta epístola. Ustedes no quisieron honrar a Dios, prefirieron honrar a las criaturas, a lo que Él ha creado, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén y amén. Así es, Dios es bendito por toda la eternidad. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron lo que es el uso natural por el que es contra natura. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, es decir, hombre con hombre. ¿Cómo no aplaudir lo que el presidente norteamericano ha hecho?
De verdad se necesita tener bien puesto, como dicen acá en Ecuador, los pantalones para decir, no más, hasta aquí, señores. Nosotros consideramos la familia, el matrimonio, hombre y mujer. Es que ese es el modelo. Si ponemos un hombre, una mujer con una mujer, ¿cómo hay familia ahí? No hay familia. Para que verdaderamente nos multipliquemos, tiene que haber, no importa, déjenlo nomás, tiene que haber, que ya el Señor toma el control, tiene que haber que un hombre y una mujer, macho y hembra. Entonces hay multiplicación y estamos hablando de ¿qué? De familia. Entonces hay familia. Por eso dice, ustedes cambiaron la verdad por la mentira, honrando a las criaturas antes que al Creador, por lo cual Dios también los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Se encendieron en sus lascivias, también los hombres, unos con otros, hombre con hombre y también mujer con mujer. Que Dios tenga misericordia. Y ese es el escenario que se está preparando para que cuando reine Satanás, porque solo en la mente diabólica, en la mente del diablo puede haber eso. No, usted se puede casar, usted es varón, se puede casar con un hombre, no pasa nada. O usted es varoncito, le gustan las mujercitas, pero también que le gusten los hombres. Vaya, tenga también sus relaciones sexuales con otro hombre. Solo el diablo puede traer y hacer, llevar a un ser humano a degenerarse, a podrirse tanto en su mente y destruir su cuerpo. Porque es abominable delante de Dios todo esto. Por eso nos puso un sexo, para que nosotros lo disfrutemos dentro del matrimonio, como Dios lo ha dicho, como Dios lo ha ordenado, como Dios lo ha establecido. ¿Ah? Y desde chiquito, tiene 4 años, 6, y ya se siente niña, pero es varón. Y usted como, ay, eso hay que estudiar, hay que ver. Posiblemente su padre puede haber sido bisexual, o tal vez su madre. En la juventud muchas veces ha habido estas clases de jueguitos, mujer con mujer, hombre con hombre, y piensan eso, ya pasó. No, me pasará factura ese pecado. O tal vez vienen en los antepasados pecados abominables como estos. No lo sabemos. Decían también, o tal vez mucha hormona se está dando muchas veces a los niños y vienen ya con todo esto. Es como un desequilibrio dentro interior. ¿Ah? Claro, les terminará afectando. Entonces tenemos que ver, hay que buscar la raíz. Pero ¿qué es? Si nace varoncito es varón. Si nace niña mujer es niña mujer. No es que tiene que decidir en el futuro, no tiene que decidir nada, ya viene definido. Ya está definido, es un varón. Pero y en su mentecita que se siente mujer, bueno, hay que liberarlo. Hay que echar fuera a los demonios. Porque en estos tiempos de tanta corrupción y de tanta degeneración serán bombardeados nuestros niños. ¿No ve las leyes que se han hecho? Desde muy temprana edad ellos puedan escoger. Y si se siente niña, bueno, y es varón, comience usted a aplicarle hormonas, creo que es, ¿verdad? Para que pues ya se desarrolle el machito, ya no sea machito, sino que se desarrolle como niña. Qué bien, es aplaudible lo que ha hecho este presidente. Eso y alguna otra ley. No estoy de acuerdo en otras. Esperemos que no sea solo una fachada, no, sino que sea de corazón. No estoy de acuerdo en que más guerras, en que a quitar a la fuerza tal cosa. Eso no estoy de acuerdo. Tenemos que aprender a respetar a los pueblos. Por poderosos que seamos, hay que respetar. Hay que respetar. ¿Ah? Ya no estamos en el tiempo de la ley del más fuerte. El más fuerte va, invade, pisotea, destruye, agarra, roba, arrebata. No, yo creo que los tiempos están cambiando. Yo creo que los tiempos están cambiando pero de una manera tan radical y tan rápido. Y tan rápido. Y hay que aceptarlo, dejar de lado el orgullo, la altivez, la soberbia. Qué pena que no pudimos vivir como seres humanos todos
Todos los habitantes, no importa su país, su idioma, su clase social, no importa nada, su costumbre, sus tradiciones. Qué hermoso sería que aprendamos a vivir, el buen vivir, a respetarnos, a respetar tu cultura, tu idioma, pero yo te respeto, yo te quiero, amiga mío, amigo mío. Qué hermoso sería que se terminen las fronteras, que no hayan fronteras. Dios nos hizo libres para que habitemos en esta tierra. Y lo único que Dios espera de nosotros es que se haga una buena mayordomía, que el momento que estemos de pie ante Él podamos dar buenas cuentas de la mayordomía que ejercimos aquí en la tierra. Pero qué triste, qué pena que Dios mismo tuvo que entregar al ser humano a la concupiscencia de sus corazones. Se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fueron reprobados por el Dios omnipotente. Tenemos que arrepentirnos ya. Hay que arrepentirse ya, es urgente, porque los tiempos se están acelerando. Están sucediendo cosas y las profecías del Señor se están cumpliendo con mayor rapidez. Se están cumpliendo las cosas más rápido, lo que está escrito en la palabra de Dios. Disponga su corazón para que Dios haga algo hermoso dentro de usted, amiga, amigo. En el capítulo 2, ahí viene la lista. Después de eso dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etcétera. Uy, Dios mío, viene, es tremendo. En el capítulo 2 dice: por lo cual, ya con todo esto del capítulo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas y haces lo mismo, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, judío o gentil, no tienes excusa. Judío o gentil, no podemos condenar a otros, porque si nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿cómo juzgaríamos o condenaríamos a otros? El pueblo del Señor, por eso es diferente. Aquí en la tierra somos diferentes. Y escuche, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican acá la lista están atestados de corrupción, de maldad, de homicidio, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Su justicia es perfecta. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. ¿Piensas tú eso? Quien quiera que seas, judío o gentil, tú que juzgas a otros y haces lo mismo, tú piensas que vas a escapar del justo juicio de Dios. Por eso, obediencia a esta ley. Hay que obedecer la palabra de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando por completo que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? Dios. Solo Dios es el único ser que tiene ese poder para guiarnos al arrepentimiento.
Él es el que te guía al arrepentimiento. Hombre, mujer, quien quiera que seas tú, es su benignidad, es su benignidad, es su longanimidad, es su paciencia. ¿No era esto lo que decía el apóstol Pedro? Dios no retarda sus promesas, según muchos la tienen por tardanza. Es que Dios es paciente para con todos los hombres, no queriendo que el ser humano perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué Dios más benigno y más bueno el que tenemos! ¡Qué Dios más hermoso! Vale la pena confiar en Él, esperar en Él, aguardar en Él. Vale la pena abstenerse de las cosas que el mundo y las prácticas que el mundo ofrece y están haciendo los seres humanos sin Dios. Vale la pena. Hay un cielo reservado para nosotros. Hay una morada celestial. Dios tiene un lugar de paz, de amor, un lugar de belleza eterna para aquellos que confían en Él. Vamos, es la hora de honrar a Dios. Dice, porque tú no lo honraste, tú has preferido la mentira antes que la verdad. Y no quisiste honrar y darle culto al Dios omnipotente. Vamos a honrar a Dios, vamos a creerle. Para eso estoy aquí, para invitarte, buena amiga, amigo. Vamos a buscar a Dios. Son benditos aquellos que confían en el Dios de los cielos. No esperes que suceda una calamidad, algo triste y lamentable en tu vida. Me encanta David, cómo creyó en Dios y cómo confió en Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, cuando ya el Señor juzgue y haga Él lo que tiene que hacer aquí en la tierra con justicia, y esta tierra será limpiada cuando los justos juicios de Dios se derramen. Primero vendrán 4 caballos. Caballo blanco, que viene para mí el anticristo. Caballo negro, caballo bermejo, caballo amarillo. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Cada uno de los caballos nos explica la palabra de Dios, lo que representa. Al uno se le da poder, dice, para que se maten los unos a los otros en la tierra. La guerra, la muerte. El Hades, dice, le seguía. Otro caballo, dice, y se venderá 1 libra de trigo por 1 denario. El hambre que produce las guerras. Mire cómo está allá en Ucrania, en Rusia. Son tierras tan fértiles que se produce tanto trigo, tantas cosas. Están en guerra. No se puede producir. Lo único que hay es muerte, muerte y destrucción. Miren, mis amigos, cuando podemos vivir en paz, podemos vivir en paz. Dios mío, ¿cómo todo lo contrario, en vez de verdaderamente buscar paz? Paz. Eso dijo el presidente que acaba de tomar posesión en los Estados Unidos. Creo que dijo que en un día, no recuerdo, como dijo que él traía la paz entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania. Era tan poco el tiempo que él daba y se establece la paz. Entonces, tiene que haber un acuerdo. Ahora ya no. Y que iba a impedir la Tercera Guerra Mundial, pero ahora ya no. Ahora parece que quiere 90 días y que vamos a ver, y pues está presionando y tiene que, el presidente de Rusia está destruyendo y al otro que lo armaron y al otro que han hecho, pero son los dos lados. Entonces ya cambió, por eso digo cuidado, cuidado, que verdaderamente de corazón busque a Dios. Cuidado, solo es una fachadita. Para que muchos que creemos en Dios, al bolsillo. No,
No, no, por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos. Porque salieron a nivel del mundo entero que están orando. Él es de Dios. Mire esto. Muy bueno, cuando Él toma decisiones sabias, lo bendecimos. Cuando sus decisiones no son sabias, son equivocadas, no pediremos a Dios que lo ayude a volver. Está errado. Queremos la paz en todos los pueblos. En aquel día, dice el Señor, el capítulo 26 del profeta Isaías, en aquel día cantarán este cántico en la tierra. Cantaremos este cántico en la tierra, en Judá, en todos lados. Salvación puso Dios por muros y ante muros. La salvación de Dios que viene para su pueblo hebreo judío. Lo pueden ver débil. Pueden los analistas o cualquier persona decir que está derrotado. Israel, que perdió la guerra, esta guerra. Israel no ha perdido la guerra. Lo que acontece en Israel está regido y regulado por la mano del Dios Todopoderoso. Ellos se van a equivocar. Inclusive creo que harán alianza con el anticristo. Ellos harán un pacto, un acuerdo. Y creo que pensarán que es su Mesías. Hasta cuando verdaderamente el enemigo se quite ese disfraz de ángel de luz y se revele quién es. Entonces se dará cuenta el pueblo hebreo que hicieron pacto con el mismo diablo. Se volverán a Dios porque hay que arrepentirse el pueblo judío. Hay mucho pecado allá. Hay mucho pecado. Tienen que arrepentirse y tienen que volverse a Dios. A veces miramos acontecimientos en Israel que el mundo, igual que el mundo. Igual, todo igual que el mundo. Que el resto de naciones paganas. No, Israel es único. Israel es único. Israel tiene la tierra que Dios le ha dado. Que Dios le ha dado. Y eso escuchaba del presidente, que no fue Benjamín, del presidente de los Estados Unidos, Benjamín Netanyahu. Todo lo contrario, invitó a un rabino antisemita. Benjamín Netanyahu es semita. El anti cree que no deben de tener la tierra hasta que su Mesías se le entregue. Hasta que venga su Mesías y le entregue la tierra. Debe de morar Israel no como nación, sino como un pueblo religioso. Esos son los judíos antisemitas. Mientras que los semitas son judíos como Benjamín, que ellos pelean por su tierra. Esa tierra es de ellos. Y es mucho más. Cierto que se las va a entregar Jesús, pero es toda la... Pero ahí los estableció Dios. No los estableció los seres humanos, ni la ONU, No, fue Dios. Dios cumpliendo otra profecía. En un día nacerá una nación. Otra profecía se cumplió. Cuando el Dios omnipotente, después del holocausto, permite que las naciones se unan y la mayoría estén de acuerdo que ese pueblo sufrido, ese pueblo vuelva a su tierra. Eso vino de Dios. Que el ser humano no lo quiera aceptar, que el ser humano le cueste entenderlo, que el ser humano se oponga y se levante contra lo que Dios ha establecido es otra cosa. Pero siempre, al final, siempre Dios ganará. Dios ganará, no va a cambiar esto, no va a cambiar. Todo lo contrario, cuando Jesucristo venga a reinar a la tierra, les entregará toda la tierra, toda. Necesitamos, ¿ve por qué les digo? Acerquémonos a Dios, aprendamos a buscar a Dios, aprendamos a confiar en Dios. Yo no la estoy invitando a una religión. Ninguna religión lo lleva a Dios. Es todo lo contrario. Hay tantas religiones en el mundo que en vez de acercarme a Dios me alejaron de Dios.
Religiones que me llevaron a hacer lo contrario de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque usted cree en la Biblia, usted también debería de creer. Usted sabe cuánto han querido destruir este libro y no han podido y no podrán. Este es el libro más perseguido. Es el libro contra el cual más se han levantado, lo han odiado, lo han tratado de erradicar por completo y no han podido. Porque ¿sabe cuándo podrán? Nunca. Nunca el ser humano va a poder destruir por completo la palabra de Dios. Sería como sacarlo a Dios. Es imposible. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Es el Dios de la palabra viviente. En vez de levantarme contra Dios, ¿por qué no me humillo y me acerco a Dios para también cantar con el pueblo judío, con todas las naciones de la tierra, un cántico al Dios de los cielos? Abrir puertas, dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abrir puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abramos las puertas de nuestros corazones, porque los únicos justos son los que aman a Dios. Los únicos guardadores de verdades son los que aman a Dios, porque aquí está la verdad, porque Dios es verdad. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que es el camino, la verdad y la vida. Acerquémonos a Dios, porque solamente Dios, dice el versículo 3 del capítulo 26 del profeta Isaías, solo tú, Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque solo tú, mi amado Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién confía usted? ¿En quién confía usted, amiga mía? Porque espero yo y mi casa, todos, confiar en el Dios omnipotente, en el Dios de Israel. Espero confiar en Él hasta el final de mi peregrinar en la tierra. Porque mire lo que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Su pensamiento, sus mentes, su mente, la mente, los pensamientos del ser humano. ¿Qué tenemos que estar haciendo en este tiempo tan difícil, Dios mío? Que nuestros pensamientos y nuestras mentes estén ligadas a Dios, esperando y perseverando, aguardando por la gloriosa venida de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Dice: porque tú guardarás en completa paz. ¿Cómo necesita el mundo entero a Dios? Porque es Dios el único ser que nos enseña el camino de la paz y que nos da esa paz. ¿Cómo necesitamos reconciliarnos con Dios? Si el hombre está de espaldas a Dios por su pecado, por su maldad, ¿cómo puede tener paz en su interior? No tiene paz él y no puede tener paz con su prójimo, aunque esté muy bien su amistad con él. Siempre habrán conflictos terribles, porque estamos lejos de Dios. Estamos lejos. Acerquémonos a Él, porque solo es Dios quien guarda en completa paz aquellos cuyos pensamientos están perseverando, aguardando, esperando, luchando solo en Él. Dice: porque en ti ha confiado, porque en ti, Dios de los cielos, ha confiado, dice el profeta. Isaías confió plenamente en Dios hasta el final. Qué gloriosa será la venida de Isaías cuando venga con Jesucristo, el profeta de Dios. ¿No quiere usted también unirse a este ejército de victoriosos que viviremos para siempre? Confiad en Jehová, confiad en Dios perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiemos en Dios, porque solamente en Jehová el Señor está la fortaleza perpetuamente. Dice: está la fortaleza de los siglos.
Solo en Dios somos fuertes para enfrentar cada día los problemas y las situaciones que se van dando. No estamos, nadie está libre de cualquier conflicto familiar, entre esposos, con sus hijos, con el vecino. No sabemos lo que puede suceder. Necesitamos a Dios. Confiad en Jehová. Y arriba nos decía, porque en ti ha confiado. Tú guardarás, oh Dios, en completa paz ese corazón, esa mente, esos pensamientos que en ti persevera. Porque en ti ha confiado. ¿En quién confía usted? Confiar en Dios es ser bienaventurado. Bienaventurados los que confían en Jehová, dice su palabra. Confiar en Dios es ser prosperado. Él nos prospera. Confiar en Dios es ser exaltado en la tierra. Pregúnteselo a todos los hombres que amaron y temieron a Dios y le siguieron y le sirvieron con todo su corazón. Todos fueron exaltados, todos fueron honrados, todos fueron bienaventurados. Confiemos en el Señor. Aquí mismo en el profeta Isaías, capítulo 50. El versículo 8 dice: cercano está de mí el que me salva. Cercano está nuestro Dios, no está lejano, no está lejos de ti. Él te está llamando, te está buscando, te espera, amiga mía. Has sufrido. Lejos de Dios solo sufrimos, lloramos, vivimos de dolor en dolor, de angustia, de decepción en decepción. Busquemos al Señor, porque Él, solo en Él está la fortaleza de los siglos. El versículo 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Dios y oye la voz de su siervo? Y oye la voz del profeta. Hay que escuchar a los profetas. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. Es palabra de Dios, es el versículo 10. Ahí concluye el 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Dios de los cielos y a la voz del profeta? Escucha la voz del profeta o de los profetas. ¿Quién hay? ¿Quién? En este tiempo escasean. En este tiempo escasean. Y cada día los que estuvieron en las cosas de Dios se van alejando, están enfriándose, se van apartando. Se viene un momento de tanta apostasía. Quiera Dios tener misericordia de nosotros. Quiera Dios tener compasión de mí y que nunca niegue la fe que me rescató de la muerte, del pecado, de la destrucción. Yo colapsé. Ustedes lo saben. Yo no tenía problemas de vicios, de enfermedad terrible. Era joven cuando ya el Señor comenzaba a tocar mi corazón. 26 años, 27 años. Ya comenzaba. Estaba caída. Muy joven. Y ya el Señor me comenzaba a acercar. Y me revelaría una verdad. Ustedes lo saben, yo era católica, de la religión tradicional. Un día, muy pequeña, yo tendría 8 o 10 años. Y siempre hubo esas hamacas, esas mecedoras en mi casa. Mientras todos mis hermanos, nosotros somos 12, de un padre y de una misma madre. Ellos jugaban, gritaban, yo me apartaba de ellos. Mi madre tenía varios libros de catecismo que le daba el sacerdote, el cura. Y mi madre los guardaba y estaban ahí en nuestro altar donde estaban las imágenes. Porque yo crecí con un altar y imágenes.
Y mi madre me infundió a mí el temor a un Dios desconocido, porque mi madre no conocía a Dios. Pero recuerdo tanto una experiencia o varias ocasiones, no sé si 2, 3, 5, no lo recuerdo, era muy niña. Y yo me sentaba en la hamaca, en la mecedora, cogía un pequeño libro, decía, era pequeño, con pocas páginas y con fotos, estaba ilustrado. Y decía, vida, pasión y muerte de Jesús. Y yo me ponía a leer mientras me movía en la hamaca. Todos los demás jugaban y gritaban todo. Pero yo me salía de ellos y yo venía y me ponía a leer. No una ocasión, lo sabe solo Dios. Las veces que mientras yo leía aquel libro, lo leía todo, pequeño, no era muy pequeño. Yo miraba las ilustraciones, los dibujos, la foto que había ahí. Y yo la miraba y mis ojos de niña comenzaban a llorar. Y siempre hice una pregunta. ¿Por qué le hicieron algo tan feo y tan doloroso a un hombre que parece que era tan bueno? ¿Por qué? Y yo terminaba las 7 palabras de la cruz, cerraba el libro, lo dejaba y mis ojos de niña lloraban. Y siempre me pregunté eso. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron algo tan feo, tan doloroso a un hombre tan bueno como él? ¿Por qué? Y pasarían los años. Sería una pecadora como todos los demás. Y ahí, caída en el muladar, en el pecado, llegaría aquel hombre que yo siempre decía, ¿por qué le hicieron algo tan bueno? Cuando el Dios omnipotente me revela o me dio la respuesta a mi pregunta de niña de 8, 10 años, ustedes, amigas, amigos míos y hermanos, no tienen la menor idea de lo que pasó por mi corazón, porque descubrí algo. Descubrí que no era por qué le hicieron. Me di cuenta que yo también le había hecho. Eso solo Dios me lo pudo revelar. Me di cuenta que yo también había cogido el martillo y había clavado sus manos. Me di cuenta que con mi pecado había escupido su bello y santo rostro. Me di cuenta que con mi pecado cogí el látigo y lo flagelé. Me di cuenta que yo lo había ofendido y que le había hecho mucho daño con mi pecado, porque Él es santo. Cuando Dios me reveló eso, lloré. Tuvieron que pasar, mire cuántos años para yo tener la respuesta y para ya no preguntarme por qué le hicieron. Entonces lloré amargamente y le dije, yo también te lo hice. Perdóname, por favor. Perdóname, Señor. Te le he pedido perdón incontables cantidades de veces y no me cansaré. Cada que recuerdo alguna cosilla que hice y vuelvo a arrepentirme, perdóname también por esto. Perdóname por aquello. Perdóname, Señor. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y que oye la voz del profeta su siervo? El que anda en tinieblas, el que carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. El que anda en tinieblas, el que carece de luz. ¿Quiénes andan en tinieblas? Los que están sin Dios. Los que están sin luz, sin esperanza. El término tinieblas siempre se lo relaciona a la luz de la palabra de Dios con ignorancia espiritual, con pecado, con ceguera espiritual. El que carece de luz. Usted
Tal vez usted anda en tinieblas, carece de luz, no tiene luz, no puede ver, necesita a Jesús de Nazaret. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchó estas palabras tan dulces y tan tiernas. Yo soy la luz del mundo. Por favor, dígame, ¿qué líder espiritual, por famosa que sea su religión, ni Mahoma, con todos los adeptos que pueda tener, ni Buda, ni Confucio, ni Gandhi, ni cualquier religión en cualquier parte o en la tierra, nadie pudo decir lo que solo Jesucristo dijo? Yo soy la luz. El que me sigue ya no andará en tinieblas. El pecado trae ceguera, tinieblas, oscuridad. Ya no andará en tinieblas. ¿Qué nos ofrece Jesús? Sino que tendrá la luz de la vida. Por eso dice: el que anda en tinieblas, aquel que carece de luz, dice: confíe, otra vez confíe. Eso le estoy invitando, amigo mío. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. ¿En quién se apoya usted? ¿O en qué? Hay gente que confía y se apoya en sus riquezas, en sus cosas materiales, en su familia, en sus amigos. En cualquier momento, cualquiera de estas cosas fallarán, se terminarán. Pero hay alguien que nunca falla, que nunca pasará, que nunca se terminará. Apóyese en Jehová, apóyese en el nombre del Dios vivo. Venga y confíe en Dios. Confíe en Dios, que Él es la fortaleza. Está débil, confíe en Dios. Él renovará sus fuerzas. ¿Cuál es el Dios en el cual usted confía? No sabe qué paso, qué seguir, qué hacer. Confíe en Dios. Él le dará sabiduría. Las puertas se han cerrado y usted se da cuenta y no sabe qué hacer. Confíe en Dios. Él abrirá puertas. Usted solo ve un desierto delante de sus ojos. Confíe en Dios, porque aún el desierto florece con el Dios omnipotente. Confíe en Dios. Confíe en el Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a confiar en Él. Yo soy vuestro consolador, dice el Señor. ¿Quién eres tú?, le dice al hombre, al ser humano, el Dios del cielo. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? ¿Por qué le temes al hombre y no le temes a Jehová, a Elohim, al Dios de los cielos y de la tierra? ¿Por qué le temes al hombre? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, si tú eres hombre también? Dice: ¿por qué le temes al hombre que es mortal? ¿Por qué le temes al Hijo del hombre que es como heno? Tenemos que aprender a temerle. Es al Dios Todopoderoso. Son bienaventurados aquellos que le temen y que confían en Jehová. Aprenda a temerle al Señor de los cielos. En este mismo profeta Isaías 57 dice el Señor: cuando tú clames a tus ídolos, pero a todos ellos los llevará el viento, un soplo los arrebatará.
Cuando tú clames a tus ídolos, no te responderán. Se los llevará el viento, se los arrebatará el viento. Un soplo los arrebatará. Los ídolos. ¿Cuántos ídolos tiene usted? Hay gente que tiene como idolatría el dinero, las cosas materiales. Son personas que adoran sus bienes, sus cosas. Oh, Dios mío. Mire la tragedia en Los Ángeles. ¿Cómo están ellos? Que trabajaron tanto para ahora no tener nada. ¿Se da cuenta? A veces las cosas en las cuales ponemos nuestra confianza se pueden desvanecer, pero confíe en Dios. Créame, confíe en Dios. ¿Sabe cuántos años? Usted lo sabe, yo tengo confiando en el Señor. Ha sido fiel. Sí, pero usted no tiene cosas materiales. No es lo más importante. Son necesarias, sí. Pero mientras Dios esté en su corazón, así nunca usted tenga un patrimonio, una casa, nunca el Señor del cielo va a permitir que usted duerma en la calle. Solo el diablo hace eso. Y ha habido gente que el enemigo los ha prosperado, luego les ha arrebatado todo. Y en la calle están atrapados en el vicio, destruidos por completo, moribundos. Pero nunca nuestro Dios. Él sabe a quién enriquece y a quién empobrece, dice su palabra. Él sabe a quién le da mucho y a quién lo sostiene con el pan necesario. Eso se lo dijo el mismo Salomón a Dios. Susténtame con el pan necesario, el hombre más rico que había. El rey más sabio, porque era rey, hombre rico, sabio, poderosísimo Salomón. Lea su palabra. Susténtame con el pan necesario. No me des pobreza. No vaya a ser que yo vaya a delinquir. Tampoco me des riqueza. No vaya a ser que yo blasfeme tu nombre y me pregunte, ¿y quién es mi Dios? Susténtame o sosténme con lo necesario. Si tenemos lo necesario, somos felices. Aquí estoy yo. A veces me hago grito y es que tú, la felicidad, es que yo nunca fui infeliz. Yo fui infeliz mientras estuve sin Dios. En estas casi 3 décadas que camino con mi rey, yo no fui infeliz. Si yo me hubiese sentido un momento infeliz, posiblemente me sentaba a meditar. Bueno, yo me siento sola, desamparada, infeliz. Algo tengo que hacer. El detalle es que el Señor me llenó por completo toda. Fue como que me cegaron, se apoderó de mí el Señor y yo tan solo caminé. Ahora estoy despertando. Ahora, hace tan poco tiempo, pero ni medio año, en que yo comienzo en un despertar, a razonar y a ver otras cosas que podrían ser posibles para mí, si Dios así lo permite. Mire, yo soy el testimonio vivo. Tus ídolos, cuando clames a ellos que te libren, no te van a librar. Se los llevará el viento, los arrebatará un soplo. Mas el que en mí confía, dice Jehová, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Su promesa. El que confía en mí tendrá la tierra por heredad y va a poseer mi santo monte, que allá iremos a adorar con Jesucristo y a Jesucristo. Allá estaremos para venerar a Dios en el monte de Sión. Vamos. Allanad, dice el profeta, el camino. Quitad los tropiezos de tu vida, del camino de mi pueblo, de tu vida. Quita todo tropiezo. Quita la idolatría, quita tus ídolos.
Si la avaricia es tu problema, es hora de poner manos a la obra y arrepentirse y buscar a Dios que te ayude a desarraigar eso de tu corazón. Tal vez tu problema es la codicia, la avaricia. Tal vez tu problema es que tienes terribles malos pensamientos. Tal vez tienes problemas de odio. No has podido perdonar y no puedes. De envidia. No sabemos. Limpia tu camino, dice el Señor. Quita todo tropiezo del camino. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Con ellos habita Dios, con el pobre, con el humilde. Me dice, yo habito en la altura y en la santidad. Claro, allá en el cielo eterno, en el tercer cielo está Él. Yo habito en la altura y en la santidad, porque Él es santo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué difícil es eso. Porque en nuestro interior hay como un caballo no domado. Hay momentos que pareciera, especialmente nosotros como cristianos, que todo lo tenemos bajo control, que ya hemos cambiado mucho, que ya nos falta casi nada para cambiar, hasta que ocurre algo y descubrimos que hay como un potro no domado dentro de nosotros. Tenemos que estar orando al Señor. Tenemos que estar pidiendo. Dice su palabra que Efraín, un hombre de Dios, un día le dijo, conviérteme y seré convertido. Como novillo indómito, conviérteme, porque yo soy tu siervo. Así tenemos que clamarle al Señor. Como novilla indómita, conviérteme, Señor, porque yo soy tu sierva. Ay, Dios mío, dentro de nosotros hay cosas, basta un poquito atisbar y sale como un volcán a erupcionar. Que Dios tenga piedad de nosotros. Él dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes. ¿Quién es el que le da vida al espíritu del hombre? Dios. Porque el espíritu del hombre se murió, se durmió, se confinó allá en el huerto del Edén cuando Adán pecó. Esa fue la primera muerte, la muerte espiritual. El espíritu se apagó. Necesitamos volver, que se vivifique nuestro espíritu. Y el único ser que puede vivificar el espíritu del hombre es Dios. Por eso dijo Jesucristo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. El Espíritu de Cristo. Solamente el Espíritu Santo es el que tiene el poder para vivificar nuestro espíritu. Qué precioso es Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, y cuando venga el Espíritu de mi Padre, que lo enviaré al Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. ¿De qué va a convencer el Espíritu de Dios al mundo, a toda la raza humana? De pecado, de pecado. Habrán muchos que serán convencidos de pecado demasiado tarde. Habrán otros que nunca. Hay que arrepentirse, mis amigos, y confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en el Señor. El profeta Nahum en el capítulo 1, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Él se vengará de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
Pero antes de vengarse y de guardar ese enojo, está llamando como a Nínive: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque mire, luego el versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Escuchó? Jehová, el Dios todopoderoso, es tardo para la ira, grande, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Aquí sí se hace eso en la tierra. Dan por inocente al culpable. Recuerda al presidente Biden. Él indultó a su hijo. Estaba comprobado cosas que había hecho este varón. Sin embargo, su padre, con el poder y la autoridad que tenía, lo indultó. Cero, limpio está. Nada pasó. ¿Podrá indultarlo él como padre por haber sido el presidente? Tenía poder. Pero ¿sabe quién no lo va a indultar nunca? Dios. De la única manera que él puede ser perdonado, si se arrepiente. Hay que guiarlo al arrepentimiento. No es el poder, no es el dinero, no es todo lo que ha hecho, es que él puede arrepentirse y puede cambiar su vida. Antes de que él guarde y castigue con justo juicio. Por eso dice: es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Él es el que marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Las nubes, lo que para nosotros casi es inalcanzable. Él amenaza al mar y lo hace secar. Qué poderoso es él. Él agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo, la flor del Líbano, todo fue destruido. Basta su poder. ¿Y quién lo detiene? Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Ay, espérense, Apocalipsis capítulo 6 empieza. Llega un momento que parece, en todos comienzan a derramarse los juicios de Dios en la tierra. Y el cielo parece que se abre. Y queda, porque dice: y el cielo se abrió. Y la gloria de Dios, la presencia de Dios queda al descubierto, según Apocalipsis. ¿Sabe que los moradores de la tierra comienzan a gritar: escondernos, escondernos de la ira del que está sentado en su trono! Rocas, peñas, caigan sobre nosotros. Buscarán la muerte, pero huirá de ellos, porque la muerte no habrá más. Arrepiéntase ahora. Arrepiéntase. Por eso dice: los montes tiemblan delante de él, delante de Dios. Los collados se derriten en la tierra. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y los que en él habitan tiemblan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Solo por su poder se rompen, se parten las rocas, las peñas. Jehová es bueno, qué hermoso, Dios mío. Mire cómo nos hace ver el profeta quién es él. Poderoso, todopoderoso. Y él no dará por inocente al malvado. Él castigará, él juzgará el pecado de aquellos que nunca quisieron presentarse ante él arrepentidos por sus pecados. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y él es el único ser que conoce a todos los que en él confían. ¿En quién confía usted? Vamos a confiar en el Dios
poderoso. Vamos, tenemos que confiar en Él. Así como el Maestro nos dejó esa enseñanza, que tenemos que aprender a confiar. No nos dejó solo la enseñanza con sus hechos. Cuando Él fue tomado prisionero y Él fue llevado a la cruz, clavado, lo injuriaban los sacerdotes, los fariseos, el pueblo mismo y también los dos ladrones. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice en el capítulo 27, dice los principales sacerdotes, el versículo 41, los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y con los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Palabra de Dios. Evangelio de Mateo 27, versículos 42, 43 y 44. Confió en Dios, decían los fariseos, los ancianos. Lo acabo de leer. De esta manera también lo hacían los principales sacerdotes, los fariseos, los ancianos, los escribas. Es palabra de Dios. Y todos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él no tenía de qué ni por qué salvarse a Él mismo. Él vino a salvarnos a nosotros. Por eso dijo: yo vine a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? El ser humano en el pecado, en la muerte, en la destrucción, en la maldad. Estábamos perdidos. Confió en Dios, le decían los fariseos, los ancianos, todos, hasta los ladrones. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Se burlaban, estaban escarneciendo. Él dijo: soy hijo de Dios, líbrele pues Dios ahora. Y Dios, en un cerrar y abrir de ojos, podía librar a su hijo. Pero su hijo humildemente se había sometido a la perfecta voluntad de su padre, que era entregar su vida por la nuestra. ¿Cómo no adorarlo, mi amigo? ¿Cómo no adorar a Jesús de Nazaret? Y Él también nos invita a confiar en Él. En el Evangelio de Juan, y aquí termino, les dice a sus discípulos: ahora ustedes creen. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía que su Padre nunca, jamás, nunca, nunca lo dejaría. Ustedes me van a dejar, ustedes me dejarán solo, pero yo no estoy solo. El Padre, porque el Padre está conmigo. Estas cosas, dice el versículo 33, sigue hablando Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, alabanzas al Cordero de Dios. Bendita su iglesia en la tierra, que es más que vencedora. Escucha, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Yo les he hablado esto porque quiero que en mí tengan paz. Tienen que tener paz solo conmigo. Solo Él es el Señor de la paz. Y esa paz nos libra de problemas. ¿Estamos exentos de problemas? No, mis amigos. Siempre también estaremos en dificultades, en problemas. Pero dentro de nosotros, en nuestro interior, Él ha establecido esa paz que nada ni nadie nos la puede quitar.
Y sabe, en el mundo tendréis aflicción. Él mismo lo dijo. Ustedes van a atravesar momentos difíciles, van a tener aflicciones, pero confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido, somos más que vencedores con Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta aquí la meditación de la palabra. Vamos a confiar en Dios. Vamos, el profeta Isaías nos exhortaba. El profeta, creo era Habacuc o Nahum, nos llamaba también, nos exhortaba a confiar en Dios. Vamos a confiar en Él, amigo, amiga mía, en medio de tanta calamidad, en medio de tanto dolor que hay en la faz de la tierra. Usted piensa que porque lo tiene todo materialmente, económicamente, usted es feliz. En la profundidad de su corazón siempre habrá un vacío, habrá una parte que no se siente totalmente feliz, porque ese vacío clama a Dios. Es como si Dios dejó ese espacio, ese lugar en nuestro interior para ser llenado solo con su presencia. Solo Él nos llena de todo. Y cuando lo tenemos a Él, por fin somos felices y tenemos paz. Alabanzas a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Le damos la gloria a Dios y toda la honra y toda la alabanza. Mañana nos estaremos una vez más reuniendo. Los amo y los bendigo, y suscríbase a nuestro canal evangelista Silvia Salvatierra Mora, evangelista Marixa Salvatierra Mora. Un abrazo fraterno para todos, un abrazo así. Ay, venga, 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 que lo voy a abrazar, la voy a abrazar. Un abrazo de oso para usted, amiga, amigo, mi hermano amado. Un abrazo grande y besos para ustedes también, hermanos en la fe, todos. Que Dios proteja a su iglesia y que Dios tenga misericordia de todos los habitantes de la tierra, y que Dios no nos permita tomar decisiones equivocadas en esta vida, que seamos fieles hasta el final y que aprendamos a poner toda nuestra confianza solamente en Él, en Él. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.